Jorge Luis García Pérez Antúnez, a nombre del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, te quiero dar las gracias por esta entrevista que vamos a tratar de difundir todo lo más posible, por lo relevante, por lo importante que consideramos, ¿no? Que estamos seguros que tú nos vas a decir tus experiencias, que nos vas a transmitir tus conocimientos y las perspectivas que tú tienes en la lucha por la democracia en Cuba y la soberanía de cada ciudadano de la isla. Jorge Luis, una de las cosas que más nos sorprendió a nosotros, y me refiero a los que estuvimos en prisión hace muchos años, fue que tú constituiste dentro del presidio un movimiento con el nombre de Pedro Luis Boitel. Cuando Pedro Luis Boitel estaba preso, tú no habías nacido todavía. ¿Cómo tú te identificas con Pedro Luis Boitel, el líder estudiantil que falleció en una huelga de hambre? Bueno, primeramente déjeme decirle que no fui yo solo el que constituyó aquel presidio. Yo simplemente fui el que tuve la idea, pero bueno, aquello fue el esfuerzo de un grupo de hombres que nos encontrábamos, era a mediados del año 1995, en el tenebroso régimen de mayor especial en la provincia de Camagüey, en la prisión Quilocho. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el honor, ese grato honor, de haber nacido en la provincia de Las Villas, donde crecí escuchando, independientemente de bueno, que fui adoctrinado conjuntamente con la juventud de mi generación. Paralelo a ello, también crecí, me formé escuchando anécdotas sobre el presidio político, porque creo que Las Villas fue la que más aportó en aquella época, en episodios del Escambray y demás, y expresos políticos. Y conocí una información fragmentada de que había habido un cubano valiente llamado Pedro Luis Boitel, líder universitario, que había muerto en una huelga de hambre en el Príncipe. Verdaderamente en los momentos que nos nace la idea de fundar el presidio político Pedro Luis Boitel, todavía no tenía una información detallada de quién había sido Pedro Luis Boitel. Nada más me inspira el hecho de que había habido un hombre con ese nombre que había sacrificado su vida, que el régimen lo había dejado morir en huelga de hambre, que había sido dirigente estudiantil, que había combatido primeramente a la dictadura de Batista y luego había tenido el coraje, esa unidad de enfrentarse al régimen de Castro. Y eso solamente me inspiró para eso. Luego, bueno, cuando fundamos aquel presidio político y recibimos más información de este gran hombre, que lo que hizo fue reafirmar nuestra idea. Nosotros decidimos, en respuesta al ambiente tenebroso y represivo de aquella prisión, recuerdo que estamos hablando del año 95, los años 90 y tanto. Estamos hablando del régimen especial, la prisión más represiva, más severa del país. Estamos hablando de una prisión donde le decían se me perdió la llave, donde estaban los represores más siniestros del país, donde las golpizas, los maltratos, los atropellos, las celdas de confinamiento, los asesinatos y los suicidios estaban a la orden del día, y nosotros decidimos fundar el presidio político Pedro Luis Boitel para convertirnos en una trinchera de lucha y a su vez una tribuna de denuncia de lo que ocurriera dentro y fuera de las cárceles. Aquel presidio lo formaron hombres como Jesús Chamber Ramírez, como Bulmaro Víctor Gómez Díaz, Alejandro Mustafa Reyes, Julio Morales González. Y repercutió también en las calles, sí, porque también se crearon agrupaciones asociadas, vinculadas al presidio político Pedro Luis Boitel. Sí, ahí comenzó. ¿Qué pasa? La dictadura comete un error, porque apenas nace la idea aquella. Recuerdo que el oficial al mando de la policía política llega a mi celda en horas de la madrugada y me dice, así que presidio político Pedro Luis Boitel. ¿Tú conociste a Pedro Luis Boitel? Y le explico. El conocimiento que yo tenía, quedó aterrorizado. Me dijo, ustedes no me van a complicar a mí la prisión. Y salió de ahí indignado. Bueno, pero cometieron un error. Después nuestros familiares fundaron el Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, que trabajaba paralelo a nosotros, y en ese sentido se convirtieron en nuestras voces. Es decir, nosotros dentro de la prisión protestábamos y ellos lo hacían fuera de la prisión. Ahora, ¿cuál fue el error de la policía política? Ya en octubre del año 97, en julio del 97, exhausto parece que estaban de nuestras protestas, pues nosotros aprovechamos las conmemoraciones patrias,
También se nos había ocurrido la jornada de homenaje a Pedro Luis Boitel. Sí, recibo una carta de un amigo de New Jersey, donde me cuenta, me da un poco más de información. Me dice, Pedro Luis Boitel nació el día 13 de mayo del año 39 y murió un 25 de mayo. Es decir, ya tengo la información. Entonces se me ocurre la idea de que se pueda hacer una jornada de homenaje del 13 al 25. Jornada que tuvo buena aceptación tanto del exilio como nuestros hermanos de la resistencia. A partir de esa jornada que comenzamos a participar, donde estremecíamos las prisiones con nuestras protestas, a las que se sumaban muchos presos comunes, la policía política se aterroriza y comete el garrafal error de expulsarnos de esa prisión, algo paradójico. ¿Para otra prisión? Sí, porque a mí el oficial, el jefe de la prisión, que decía Guayabar, me decía, Antúnez, tú nunca te vas a poder ir de aquí hasta que tú no acopies, hasta que tú no te acojas el plan. Era obvio, ¿no? Era obvio que él dijera eso, porque estábamos en la prisión de castigo. Entonces cometen el error y nos expulsan. Me envían primero para Boniato, la terrible prisión de Boniato, y luego para Guantánamo. Entonces a otros a los que llaman los cabecillas, para Holguín y demás. ¿Y qué pasó? Bueno, exactamente, que fuimos llevando esa idea, la fuimos diseminando por las otras prisiones de Cuba, así como el movimiento de resistencia cívica Pedro Luis Boitel se fue ampliando y verdaderamente ese fue su garrafal error. Ahí, bueno, creció aquel movimiento, creció el presidio político y bueno, hasta nuestros días se mantiene. ¿Consideras tú que hay una continuidad en el proceso, en la lucha por la democracia en Cuba? O sea, lo que tú mencionas hace un rato, el presidio político de los años 60, los hombres que se alzaron en armas, en llanos y montañas en Cuba, la lucha clandestina y la lucha no violenta que ustedes llevan adelante en el día de hoy. ¿Tú crees que hay cierta asociación, hay un vínculo estrecho, hay una continuidad? Mira, una de las campañas del régimen, una de las estrategias del régimen castrista, y digo régimen, nunca voy a decir gobierno, porque yo a veces escucho voces, gobierno cubano. Lo que existe en mi país no es gobierno ni es cubano, es una tiranía y una dictadura. Bien, sí, yo creo que una de las estrategias y unas maniobras del régimen es precisamente intentar quebrar, dividir la oposición, dividir el presidio. Como ha existido un solo presidio, que comenzó aquella madrugada del 1 de enero del año 1951 y se extiende hasta nuestros días, existe solo una resistencia, que comenzó ese mismo día y llega hasta nuestros días. En aquellas circunstancias se emplearon métodos que estaban acordes a los momentos en que se vivían. Porque no me apena decirlo, ni temo decir, si Jorge Luis García Pérez Antúnez y los que con nosotros luchan hubiésemos vivido aquellas épocas, no hubiésemos tenido ninguna reserva en haber apelado a los métodos que en cada momento se hace lo que en cada momento es necesario hacer. Eso lo dijo nuestro apóstol José Martí, creo. Y creo que el movimiento cívico pacífico que hay dentro de Cuba no es otra cosa que la continuidad de aquel movimiento insurreccional, como nuestros hermanos en el Escambray, en la cordillera de los órganos también, que escribieron una página más heroica en la resistencia. Somos la continuidad, nosotros nos inspiramos en ellos, ellos pagaron la cuota de sacrificio más alta, pero combatimos a lo mismo. Ellos solamente las diferencias están en nombres y en años, pero existe un mismo régimen, una misma estrategia, mantenerse en el poder. Los mismos que asesinaron a Pedro Luis Boitel, que asesinaron a Julio Tantesier, a Ernesto Madruga, fueron los mismos que hoy asesinaron a Orlando Zapata Tamayo, que lanzaron el auto que asesinaron a Osvaldo Payá y a Harold Cepero, los mismos que apalearon en el parque y asesinaron a Wilfredo Soto García. Es decir, es lo mismo, solamente han cambiado los rostros y solamente han cambiado las circunstancias. Aunque no nos mueven sentimientos de odio, no nos mueven sentimientos de rencor ni revancha, es bueno decir que formo parte de un grupo de hombres y mujeres que no estamos prestos a aceptar ningún tipo de solución que pueda significar la continuidad o el continuismo de un régimen dictatorial y represor. Esa es una pregunta obligada. Hoy en día se habla de la posibilidad, hoy no, hay que ser más preciso, desde hace muchísimos años, de la posibilidad de un diálogo con la dictadura, la posibilidad de un proceso en el cual no se produzca una ruptura política, un cambio total de gobierno, sino que paulatinamente se vaya produciendo una evolución dentro del gobierno que nos lleve a la libertad. ¿Crees eso posible y crees que en eso se podría, desde tu perspectiva, insertar la oposición de la cual tú formas parte?
Mira, te voy a decir algo. Yo pienso que las políticas de diálogo, o sea, la solución por la vía del diálogo, no es mala. Pienso que el diálogo es sinónimo de personas civilizadas. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros nos oponemos al diálogo con la tiranía? Simple y llanamente porque nosotros no podemos sentarnos a dialogar en una mesa con sordos, con personas insensibles, con personas que no nos reconozcan. Y los regímenes totalitarios, al estilo marxista, como el que existe en nuestro país, que a de marxista le queda poco, eso es castrista. Nosotros consideramos que esa gente ni nos reconocen, nos irrespetan y lo único que le interesa es mantenerse en el poder. Pienso que nuestra lucha, nuestra patria, el castrismo está erigido sobre miles y miles de cadáveres. Pienso que ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento y que el régimen es muy sensible para sentarnos a dialogar con los asesinos, con estos asesinos. Nosotros nos oponemos a ese diálogo en esas condiciones. ¿Es posible en Cuba un proceso de perdón y olvido, como algunos defienden en América del Sur después de las dictaduras de Augusto Pinochet, de las dictaduras militares argentinas? Algunos son partidarios de crear comisiones de la verdad, comisiones que investiguen los crímenes de ambas partes envueltas en el conflicto, y otros están a favor del olvido total y de la impunidad total de los criminales, de los asesinos. ¿Cómo miras tú, como dirigente de la oposición cubana, ese perdón y olvido, esas posibilidades de reconciliación, el proceso de investigación, o sea, todas estas alternativas? Bueno, mira, la palabra perdón y olvido no forman parte de nuestro vocabulario, por lo menos en lo mío personal, por muchas razones. Nosotros, cuando tú hablas de para tú perdonar, tú puedes perdonar a quien te haga algo a ti. Yo puedo perdonar, por ejemplo, yo pudiera perdonar que no lo voy a perdonar. Por ejemplo, a las personas, a los militares que me asusaron los perros, a los que apuntaron a mi moribunda madre con un revólver que le ocasionaron la muerte, a los que me prohibieron la posibilidad de asistir a los funerales de mi madre cuando murió. Yo pudiera perdonar a Eduardo Castellón, que me lanzó una soga para la celda para que me ahorcara, y no lo perdono, pero bueno, yo pudiera. Pero yo no puedo perdonar a los asesinos de María Manuel de la Peña y de los hermanos Arrescate, porque el sufrimiento de esos familiares es un sufrimiento de ellos. El perdón es algo personal. El perdón es algo personal. No es una cosa colectiva. No es una cosa colectiva. Yo no puedo hablar en nombre cuando se trata de sentimiento y eso. Yo pienso de que en Cuba debe haber un proceso donde sea lo más incruento, o sea, que no... Tú esperas, es tu deseo. Mi deseo sería que la solución en Cuba sea lo menos cruenta posible, o sea, que no haya derramamiento de sangre. Yo no voy a hacer un llamado, ni soy partidario de hacer un llamado a la violencia, a la revancha, pero tiene que haber una justicia para primero hablar de reconciliación. Tiene primero que responder los criminales ante el pueblo, ante la justicia popular, ya sea reconociendo sus crímenes, no sé de la manera que se va a hacer, pero eso no podemos de un plumazo olvidar, porque eso es un crimen. Eso sería burlarnos de los familiares de los miles y miles de víctimas que han caído en más de medio siglo de lucha. El gobierno cubano tiene el monopolio de la fuerza. O sea, es difícil desde una posición como la que se encuentran ustedes y como la que nos encontramos nosotros hace 50 años atrás, tratar de ir contra ese monopolio de la fuerza. Pero ¿tú crees que quedan resquicios en Cuba para si el gobierno incrementa la represión, aumentan los abusos para que se produzca una confrontación, una ruptura popular en contra del gobierno con la participación o no de militares? Sí, yo le pudiera dar detalles. Mira, en Cuba se está observando un fenómeno bastante curioso y son muchos los opositores que le pudieran dar fe en ello. Mira, en Cuba está habiendo un enfrentamiento entre los miembros de la policía y los miembros de la seguridad de Estado, es decir, la policía política y la nacional. Este fenómeno se está dando en las unidades de la policía, en las unidades de intrusión, y no dudo yo que se esté dando ya en otros lugares, pero es precisamente por la policía política pretende ejercer un monopolio sobre todo el orden en Cuba, sobre todo cuando se trata de los opositores. Nosotros hemos visto discusiones fuertes entre la policía política porque ellos se ven que la policía política les quita, los irrespeta, incluso los irrespeta durante un arresto.
Yo he escuchado frases como esto, oye, que esta gente de la seguridad no tiene, o sea, ya no hablan de nosotros, no que los opositores, no, ya que esta gente de la policía me tiene, de la seguridad del Estado me tienen hasta aquí, porque es lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Entonces nos convierten en estas unidades, estos opositores empiezan a gritar, me subvierten el orden entre los presos comunes comienzan a reclamar derechos. Entonces ellos quieren, o sea, llega un oficial de la policía política con grado incluso de sargento o de teniente y se erige por encima del jefe de unidad, que puede ser hasta un coronel. Los policías, por ejemplo, se sienten manipulados cuando tienen que estar días y días en las esquinas de nuestra vivienda impidiendo que nosotros podamos salir. Es decir, que ellos se han convertido, como decía en el libro 1984 de Orson Welles, los policías que estudiaron para esta carrera militar, que obviamente tiene que existir en todas partes del mundo, ellos se sienten como policías del pensamiento. Entonces ellos se sienten menoscabados, ellos se sienten utilizados. Imagínense usted, aquí en mi casa han estado días y días y días y días, debajo de lluvia, debajo de sereno, velando para quién pueda entrar o quién no pueda salir de mi casa. Entonces, estas cuestiones y otras tantas más han generado un enfrentamiento. De todos modos, nosotros siempre los opositores le hacemos ver a la policía que nuestra lucha no es contra ellos, que nuestros contrarios son los oficiales de la policía política. Ellos ya lo saben, ellos ya lo asimilan, y en otros lugares se han dado fenómenos incluso de que los policías se han puesto a cuestionar a los oficiales de la seguridad del Estado delante de nosotros. Eso es un ejemplo que le pongo de cuántos más diferencias no pudieran haber en este sentido entre la Policía Nacional y los oficiales. ¿Considera que la oposición tiene posibilidades de lograr el cambio en Cuba? ¿Un cambio hacia la democracia? ¿O considera que para que ese cambio se produzca va a tener que producirse una simbiosis entre ciertos sectores, digamos, oficiales no dogmáticos y la oposición? O sea, que se sumen esfuerzos de personas que han cambiado de pareceres, de puntos de vista, y que están en el gobierno, no tal vez en las altas esferas, pero que sí tienen posiciones gubernamentales para que la oposición pueda ejercer influencia una entre la otra y viceversa. Mira, Corso, la mentalidad que ha calado en Cuba desde un principio ha sido de que nuestra solución tiene que ser de fuera. O sea, la solución hay que esperar que sucedan las cosas. Es decir, primeramente se creó esa mentalidad de que los norteamericanos tenían que vernos la libertad. Claro, eso no inculcó el totalitarismo, ¿no? Otros después se inculcó la mentalidad de que tenía que morir Fidel o Raúl para que Cuba regresara a la libertad. Que ocurriera algo, o sea, no. Yo soy partidario, nosotros somos partidarios de que las cosas tenemos que hacer que ocurran. Martí dijo una frase muy sabia, él decía, los triunfadores hacen que las cosas pasen, los perdedores dejan que las cosas pasen. Aquí nosotros hemos optado por método, por ideología, por estrategia, producir los acontecimientos, no esperar que estos se produzcan de por sí. Y en este contexto el régimen asusa esa mentalidad de que el régimen tiene que hacer reforma, de que ahora Raúl tiene que hacer reforma, de que Carlos Laje tenía que hacerla, de que ahora que está Díaz-Canel tiene que hacerla. Entonces a veces vemos hermanos nuestros de la oposición, compatriotas nuestros disidentes que te dan un mensaje a veces de que las reformas tienen que venir del régimen. Yo decía algo y no creo que sea, y hablo en nombre de muchos cubanos, por eso no me considero que estoy hablando de manera extremista. Nosotros, los miembros de la oposición, Corso, en su mayoría, preferimos 50 años más de lucha, de sacrificio, incluso de presidio y muerte, que aceptar una solución que pueda significar el continuismo con los hermanos Castro. Las reformas tienen que venir de la base, tienen que venir del pueblo. Nosotros no vamos a aceptar una reforma al estilo Nicaragua, donde los mismos que reprimían al pueblo, los sandinistas, participaron, se quedaron. Nosotros no tenemos que hacer esa conciencia. Nosotros no podemos permitir que un Putin vaya a formar parte. Nosotros, aquí esto ha costado mucho dolor, esto ha costado mucha sangre, esta lucha ha costado mucho sufrimiento para nosotros venir a buscar una solución que pueda significar. Preferimos que la libertad, que el momento se dilate, preferimos que demore y sigan cayendo hermanos nuestros, que aceptar que esperar que tenga que venir un sabelotodo o un dirigente. O quien lo controla todo. Sí, tenemos esa mentalidad. Recuerda cuando Machado, el hombre fuerte, después Batista, vino este hombre ahora a acabar con todo.
Y nosotros no creemos en caudillos. Nosotros pensamos que el liderazgo tiene que ser consensuado. Y nosotros tenemos muchos líderes populares dentro de Cuba, que muchos no son conocidos. Y nosotros vamos a hacer el cambio desde el pueblo. ¿Crees que esa resistencia, estás seguro que esa resistencia está creciendo y que cada día en Cuba va a asumir un mayor protagonismo? Sí, obviamente. La resistencia está creciendo. Ahora, ¿qué sucede? Las personas que están fuera de Cuba, que tienen desconocimiento o poca información sobre lo que sucede en Cuba, o son cómplices porque no quieren, están los que no quieren saber o los que no les conviene saber, están acostumbrados o interpretan solamente las protestas cuando estas son masivas, cuando en estas participan cientos o miles de personas. Yo creo que en Cuba, donde todos tenemos un policía al lado, o un cederista, una sede de la CDR, de los CDR que te vela, donde existe una federación de mujeres cubanas, donde existe todo, donde a los niños los adoctrinan desde la tumba, desde la cuna a la tumba. Yo creo que cualquier resistencia, cualquier foco de resistencia, cualquier protesta, es gigante y es grande para lo que vivimos nosotros. Y tenemos fe, tengo fe en que la resistencia cubana va a triunfar. Se están abriendo espacios importantes en la sociedad. Esta posibilidad de poder salir de Cuba es una prueba de ello. Es decir, esto no es un regalo del régimen, esto no es que el régimen se esté reblandeciendo, esté flexibilizando, humanizando. No. Esto es el resultado de toda una lucha, de todo un esfuerzo que ha obligado al régimen a perder capacidad de presión. Te quiero preguntar sobre eso. Algunos plantean de que, para utilizar una palabra muy genérica, que tal vez no sea la más adecuada, pero sí lo sintetiza, que esta reestructuración, estos cambios cosméticos que el gobierno está haciendo, están generando fisuras en la sociedad cubana que la oposición pueda aprovechar. Como tú has puesto el ejemplo de los viajes. O sea, ¿de qué maneras podría la oposición aprovechar mejor las contradicciones de este régimen totalitario? O sea, el de todo el poder, del poder absoluto, están yendo a pequeñas parcelas donde le permiten a los disidentes viajar, donde permiten un mayor cuentapropismo, donde autorizan a un número de personas a adquirir cierta extensión de tierra. Esas contradicciones en las que el gobierno está cayendo para su naturaleza totalitaria pueden ser aprovechadas por la oposición. Sí, cómo no. Sobre todo los que hemos salido de Cuba y hemos dicho las cosas como verdaderas, ¿no? Que no hemos venido aquí a aplaudir reforma, ni a hablar de reforma, ni decirle gobierno cubano a una dictadura. Lo que hemos venido aquí a decir que no vamos a aceptar diálogo con la dictadura y que en Cuba la represión aumenta. Eso es una manera de aprovecharlo. Lo que hemos venido acá, estamos diciendo que vamos a regresar en Cuba y vamos a continuar luchando. En lo que hemos venido a recabar solidaridad internacional para la causa de la libertad de Cuba. Y dentro también, las personas que están, por ejemplo, ese cuentapropismo que es limitado, esas personas están enseñándole al cubano, a la población, sin decírselo, lo que es el capitalismo. Es decir, todo lo que tanto han criticado, lo están haciendo. Lo están haciendo. Entonces, antes no se conseguía una pizza, o había que comerse, como decía Angelito de Fana, cuando él salió con un cuento que él hacía, ¿no? Que él dice que para comprarse precisamente en este programa mismo, que él decía que no concebía que para tomarse una cerveza tenía que comprarse un pollo. Sí, señor. Entonces, el cubano ve cómo la empresa privada no te pone esas restricciones. Que tú puedes ir a un paladar o a un lugar y comerte las cosas que el régimen no te puede vender. Entonces, que vas a una barbería, digamos, particular, y el trato es diferente, que te dan buenos días. Y esos espacios, que ya son espacios sociales, históricamente la oposición política cubana, como es lógico, ha estado a favor del cambio de régimen, total y absoluto. Pero se ha descuidado el trabajo social. O sea, la mayor parte de los ciudadanos, y tú lo sabes por más experiencia que cualquiera de nosotros, la mayor parte de los ciudadanos la política como que la miran de lado, como es algo que no les atrae, algo que no les interesa, la mayor parte de la ciudadanía. No es factible para la oposición esos espacios sociales que se están generando, ir ocupándolos, o sea, constituyendo, respaldando, apoyando a estas personas que están enseñando de que el gobierno no lo es todo y que dentro de la misma sociedad totalitaria se pueden generar nuevos espacios
sin que estén asociados a la política, pero que al final de cuentas nos llevan a la libertad? Sí, mira, ¿qué sucede? Cuando el régimen castrista logró derrotar militarmente a la oposición armada, lo llevó a prisión, licenció la parte del ejército rebelde que no fue, llevó a prisión, suprimió los partidos políticos. ¿Qué hizo con nosotros, con los jóvenes que íbamos naciendo? Nos fue adoctrinando y nos fue formando. La oposición quedó muy reducida, casi todos tuvieron que marchar al exilio, y entonces nosotros, o sea, los que fuimos naciendo, nos fuimos alejando de las masas del pueblo. Entonces el régimen aprovechó y fue institucionalizando todo. Hoy en día se ha revertido esto. Nosotros hemos comprendido que eso fue un error que cometimos, que fue un bache que tuvimos, que fue un espacio que dejamos de llenar. Y precisamente hoy, en el año 2013, casi a mediados del año 2013 ya, la oposición está avanzando, es precisamente porque nos hemos reenfocado a la sociedad. Nuevamente a la sociedad. Y creo que eso ha sido, si ayer fue uno de nuestros errores habernos alejado de la sociedad, hoy ha sido nuestra ganancia. O sea, el solo mandato de reformas políticas no es suficiente. Hay que ir al mandato, a la exigencia, a la dictadura, de cambios sociales, de respeto a las colegiaturas, a los sindicatos. Hay que ir a eso. Hay que ir a eso, hay que ir a todo eso. Nosotros, y en eso creo que hemos ganado, y el régimen lo sabe. Por eso aumenta la represión, por eso están asustados, por esas palizas a las damas de blanco, por eso esas represiones contra el Frente de la Resistencia Cívica Orlando Zapata, por eso son los sitios de la extravivienda, porque el régimen está perdiendo un terreno de una manera vertiginosa, y en cualquier momento en Cuba puede ocurrir un estallido social de incalculables consecuencias. Las condiciones están creadas para un estallido popular dentro de Cuba. ¿Considera que eso puede ocurrir? Puede ocurrir porque están las condiciones creadas, hay indignación popular, hay otros factores, la indignación popular, está también la capitalización que hemos ido logrando de ese descontento, concientización. Tú puedes engañarme, como decía Abraham Lincoln, tú puedes engañar a un pueblo parte del tiempo, pero no todo el tiempo. Ya el pueblo se ha cansado de que para el régimen todos sus contrarios son mercenarios, terroristas, que el exilio es mafioso. Eso no lo cree nadie ya. Ya ellos tratando de desprestigiar se han desprestigiado. Cuando tú acusas a un hombre, por ejemplo, como Orlando Zapata Tamayo, de delincuente, o a Wilman Villar, que muere en una huelga de hambre, diciendo que no murió en huelga de hambre, cuando tú atacas a un hombre como Wilfredo Soto García, o como Coco Fariña, como tú atacas a personas como esa que han sacrificado su vida, evidentemente el régimen se desprestigia. Entonces ya nadie cree en su discurso, ya son menos los que creen en su discurso, ni ellos mismos creen en su discurso. Entonces eso lo va desacreditando, eso lo va desgastando en la arena moral, en la arena espiritual en el mundo. Hace unos minutos hiciste alusión a Vladimir Putin, digamos así, el presidente de Rusia. El zar de Rusia, el nuevo zar de Rusia. El zar de Rusia, el nuevo zar de Rusia. Y es que no es solo Putin, la dirigencia del Partido Comunista en el año 91-92, a la larga se apropió de todos los bienes del Estado antiguo soviético y ahora del Estado ruso. O sea, los líderes políticos se enriquecieron con los bienes del Estado. ¿Tienen ustedes temor de que eso pueda ocurrir en Cuba en el proceso que aparentemente está impulsando el castrismo desde la perspectiva de algunos analistas? Algunos plantean de que en Cuba quieren ir a una especie de socialismo del siglo XXI. O sea, salir del socialismo real y establecer una dictadura institucional que de hecho ya existe, pero con ciertos coloretes, con ciertos favores, donde aparenta haber una mayor libertad. De eso ser así, el putinismo sería una realidad en Cuba. Sí, como no, obviamente. Nosotros tenemos eso. Yo por lo menos personal lo temo. Y por los pasos que está dando la dictadura, por esta renovación, entre comillas, que está haciendo, ese anuncio de Raúl Castro de no estar al otro mandato, alguna gente han aplaudido esa, alguna gente ingenuamente, hermanos nuestros, se han esperanzado en esa situación y no se dan cuenta que los totalitarios son fieles a su naturaleza dictatorial, que lo único que les interesa es el poder y que ellos están preparando su continuismo. Lo que ocurrió en la Unión Soviética, con el cambio, en el momento del cambio,
evidentemente es un peligro que se cierne sobre nuestro país. Por eso es necesario que el mundo conozca que la situación represiva en Cuba continúa, que si ha cambiado ha sido para más represión y que hay que estar alertas. Hay que estar alerta. El régimen castrista tiene unos tentáculos muy largos y son muy habilidosos y pueden tronchar. Por eso dije en el aeropuerto, y lo he dicho en diferentes lugares, nunca como ahora he estado tan cerca de la libertad, pero nunca he estado tan en peligro de ser tronchada, mediatizada, con el factor este del cambio fraude del continente. Del fraude, un fraude continuista. Ese fraude continuista solo favorecería, por supuesto, a la dictadura y a sus jerarcas. Y el pueblo quedaría apartado de cualquier posibilidad de lograr cambios reales, ¿no? Así mismo. Antúnez, has tenido la oportunidad de salir al exterior, de conocer un número de personas, de tener contacto con los exiliados, de conocer otro tipo de sociedad que tú nunca habías visto, porque tú naciste después del triunfo de la dictadura. ¿Cuál es tu impresión del exilio? ¿Cuál es tu impresión de la asistencia, de la relación que existe entre exilio y oposición interna? Y te hago esta pregunta porque yo soy de los que insiste que no todos los que están fuera de Cuba son exiliados. Lamentablemente la mayor parte de las personas que están fuera de Cuba son emigrados. No hacen muestra, no demuestran, no expresan un compromiso político con Cuba. Viven su vida, cosa muy buena, muy satisfactoria para ellos, pero realmente exiliados no son. Tú has tenido contacto con el exilio, tú no has tenido contacto con los emigrados. Ese exilio con el que tú has contactado, ese exilio y su relación con Cuba, la oposición cubana, ¿cómo tú lo aprecias? Bueno, te voy a hacer una anécdota que estoy cansado de decirla. Mi primera y más grata impresión cuando aterricé en el avión, salida del avión que aterrizó acá en Miami y me traía de Santa Clara, fue cuando me tratan de señor. Llegó un policía, me dijo, señor Antonio. Yo quedé confundido, no me podía concebir que un miembro de la policía fuera a tratarme de señor. Yo pensé que estaba arrestado, ¿no? Que había algún problema en los pasaportes, no sé, algún invento. Pero bueno, a la medida que fui avanzando, que fuimos caminando, que me contó, te estaba esperando la prensa, hay mucha televisión ahí esperándote, hay varios compatriotas que están ahí esperándote, a pesar de la hora que es y demás, me fui dando cuenta de que, ¿cómo podía concebir nosotros los cubanos no concebimos eso? Para nosotros los cubanos, policía significa represión, falta de respeto, humillación, alarde de demostración de fuerza. Ese fue mi... Y a un negro, es decir, eso me chocó y eso me dijo... Y en Cuba que se habla tanto del recibimiento que tienen los negros, el trato que tienen los negros en Estados Unidos. Imagínense usted que yo tengo dos experiencias en este sentido, ¿no? Yo nací escuchando los cuentos de que los negros solo son personas en el socialismo, que fuera le echan los perros y tienen que hacer funciones de esclavos, realizar funciones de esclavos. Yo no. Sin embargo, yo en Cuba, los altos oficiales de la policía política me asociaron perros. Y llego acá a Miami y un policía me trata de señor. Y me escolta para protegerme hasta que llegue a la prensa. Fíjense qué problema, en qué situación es. Pero bueno, la relación del exilio. Yo pienso que lo más lindo que he visto es eso. Yo pienso que lo más emocionante, lo más alentador fue ese contacto con el exilio. Recuerda que nosotros nos nacimos, crecimos, nos formaron oyendo esos descalificativos, esa satanización del exilio. Evidentemente, ahora después de haber visto esas muestras de solidaridad, de apoyo, de patriotismo, de cubanía, me doy cuenta por qué el régimen tiene necesidad de atacar el exilio, por qué el régimen tiene necesidad de descalificarlo, porque el exilio constituye de por sí una fuerza poderosa, muy patriota, que con los efectos que pueda tener, como los tiene la oposición interna, constituye una parte importante de la nación cubana. Ahora, después de haber visto el exilio, después de haber compartido con muchos grupos de diferentes vertientes, me doy cuenta y reafirmo más este concepto que tengo de que la nación cubana está conformada por exilio, oposición interna y pueblo, que cualquier programa, proyecto, iniciativa, por muy elocuente, por muy academicista que esté, que excluya a una de esas partes, en este caso el exilio, peca por excluyente y peca por antipatriótica. El exilio forma parte importante de la nación cubana y creo que en el exilio está el factor que más costo humano ha pagado. Si es difícil estar en Cuba en la primera línea de combate,
Si es difícil estar en Cuba con el temor de amanecer en una casa, de acostarse en su casa y amanecer en una prisión, también es muy difícil y muy duro. Estar fuera de su patria con el temor o preocupación de morir en tierra lejana, de no regresar a sus calles, a sus patios, a sus vecinos, a sus tíos, a sus abuelos, en fin, a lo que se dejó. Y me reafirma de que ellos están convencidos de eso, como dijo Martí, de que el único suelo firme es el suelo en que se nace. Sin duda alguna, y que solo son bellas las playas del destierro cuando se les dice adiós. Entonces estás convencido que es muy posible y provechoso para la nación cubana que tanto la oposición interna como el exilio trabajen juntos hasta que llegue el momento en que dejen de haber oposición interna contra el totalitarismo y exilio, porque ese exilio, si lo desea, pueda regresar a la isla. Sí, obviamente. Otras cosas, el exilio, nosotros consideramos de que el exilio no solo debe verse como algunas personas, como algunos proyectos tratan de verlo. Hay gente que pretende que el exilio se vea como fuente de envío o ingreso. No, el exilio debe ser eso, como lo es, pero debe ser parte de la lucha. Es decir, el exilio tiene que formar parte en todos los momentos. En la vida política del país. En igualdad de condiciones. Es decir, el exilio es parte. Es parte y vamos juntos avanzando, a pesar de las dificultades, a pesar de los escollos, a pesar de las diferencias generacionales. Somos una misma nación, somos una misma resistencia, somos una sola patria, Cuba. Hay una pregunta obligada cuando se conversa contigo y los que llevamos tiempo viendo tu trayectoria. Tú has trabajado con negros y con blancos. O sea, tú eres, como en su momento lo fue el general Antonio, sin hacer comparaciones por supuesto, un hombre que estaba por encima de las razas, y también como lo fue José Martí, que decía que hombre es más que blanco, más que negro y más que mulato. ¿Tú ves factible, posible en Cuba el desarrollo de agrupaciones raciales, sectarias, que independientemente de las naturales diferencias de intereses que puedan tener, estén en contra una con la otra? Mira, yo respeto la línea política, la proyección de cada persona y de cada organización. Incluso en Cuba tengo muy buenos amigos en este tipo de organizaciones. Ahora yo te voy a dar mi consideración personal. Yo no acepto militar ninguna organización que tenga como fundamento el color de la piel. Porque nos parece que estamos practicando algún tipo de racismo también. ¿Por qué? Yo considero que en Cuba hay una discriminación racial muy grande, pero por parte del régimen, a partir del silenciamiento del tema racial. Yo creo que el régimen, a partir de que silenció el tema racial, no se permite un debate sobre este tema, es racista. Pero nosotros, por lo menos los opositores, estamos imbuidos en una lucha muy importante, que es primero la libertad. Yo pienso que el problema de Cuba no es de raza. El problema de Cuba es de libertad y de democracia. Al régimen castrista, esa tiranía, que algunos ahora llaman gobierno cubano, le conviene que los negros nos excluyamos, que nos separemos, y eso no es justo, no se lo podemos dar. A la manigua redentora fueron juntos blancos, negros y blancos, y yo creo que a ninguno, hasta que ellos tengan el conocimiento, no se le ocurrió hacer una tropa de negros y una tropa de blancos. Yo creo que al general Antonio no se le ocurrió eso. Yo creo que en las luchas después contra las otras dictaduras tampoco se ocurrió eso. Yo creo que a Girón fueron a liberar nuestra patria, fueron juntos negros y blancos. Yo creo que en la guerrilla de la Escambray estuvo Tondique, estuvo Carretero también juntos. En el presidio político en la isla, nunca los negros se aislaron en galeras independientes. Peñalver iba junto con Ángel de Fana y junto con Mario Chanes y junto con los chinos, con Julio Tantesier. O sea, o el chino Aquit, que en paz descanse también. Exactamente, el chino Aquit. Yo creo que el doctor Bisset, junto con Marta Beatriz o con Librado Linares, Iris Tamara Pérez Aguilera, junto con Sara Marta Fonseca Quevedo y Marta Díaz Rondón, van junto en el movimiento Rosa Parra. Berta Antunes va junto con Yanisé Rivero. Es decir, que nosotros vamos juntos todos, avanzando. Al régimen le conviene estas divisiones. Nosotros consideramos que el problema de Cuba no es racial, el problema de Cuba es la libertad de Cuba. Y nosotros no podemos diluirnos en otros temas que son ínfimos en menor. Ya nos pasó, aquí en los Estados Unidos pasó eso.
ese voto racista que sacó Obama, porque considero que Obama lo eligió un voto racista también, porque pensaron de que poniendo un negro en la Casa Blanca se iba a solucionar el problema de Cuba. El problema de Cuba, o sea, a nosotros nos interesa que el que esté en la Casa Blanca no que sea negro, blanco ni mulato, sino el compromiso que tenga con la causa de la libertad de Cuba. Y ahí tenemos un negro que no le pudo acabar el discurso a Raúl Castro porque Raúl Castro va a inventar otra cosa. Y sin embargo, mire la manera que ha abandonado a la resistencia cubana, mire la manera que el gobierno norteamericano está coqueteando con la dictadura y está oxigenando las fuerzas represivas que nos reprimen a nosotros. Yo te hacía la pregunta de racial, porque los cubanos que hemos salido al exterior, particularmente los que residimos en Estados Unidos, hemos tenido la posibilidad de aprender muchas cosas buenas de esta sociedad. La mayor parte de sus cosas en este país son muy buenas. Pero también el que lo ha querido ha tenido la posibilidad de aprender cosas que tal vez no sean malas, pero que desde la perspectiva de algunos de nosotros es negativa, que es la cuestión racial. O sea, aquí existe, por ejemplo, no el estadounidense, sino el afroamericano. Entonces, yo le temo mucho al concepto del afrocubano. Eso es racismo. Yo le temo mucho ese concepto y quería tu opinión al respecto. Mira, aquí en Estados Unidos que hay racismo, lo veo. Lo veo porque la sociedad, yo creo que la persona que le diga afro a otro, afroamericano, lo está discriminando. Yo no acepto que me digan de color, no acepto que me digan afro. Yo soy negro, porque con mucho orgullo en mi sangre siento que corren las venas de aquellos negros que fueron con Carlos Manuel de Céspedes. Este país fue un país que sufrió mucho racismo en las épocas antes de Martin Luther King, gracias a Martin Luther King, a Rosa Parks, a todos los que le acompañaron, pero quedan esos vestigios. Y lamentablemente he estado en lugares que han querido llevarme por esa vertiente, no he caído en esas redes, yo no vengo aquí a hablar de racismo, yo vengo aquí a condenar a la dictadura que oprime mi patria, vengo aquí a decir a los Estados Unidos, a decir que en Cuba negros, blancos y mulatos y chinos, jabaos, todas las razas están luchando por la libertad. Me han tenido trampas para caer en esas cosas, no voy a caer. El problema de Cuba no es eso. En mi casa van blancos y yo voy a casas de blancos y nos miramos igual, no hay diferencia. Reitero, hay que estar muy cuidadoso con eso. El régimen tiende sus trampas y trata de diluirnos en cuestiones que son insignificantes comparadas con la gran meta que nos traemos, que es la libertad de Cuba. La libertad y la soberanía personal de cada cubano. Antúnez, ¿cómo ves el futuro de Cuba? El futuro de Cuba lo veo... Mira, en las ciencias políticas no son igual que las ciencias exactas. En las ciencias exactas, 2 más 2 siempre es 4. Pero en política, lamentablemente, o evidentemente, es impredecible el momento de la libertad. Lo que sí te puedo asegurar es que la libertad está segura, que es inevitable. Martí, y disculpa que si continúas parafraseando a este gran cubano, Martí dijo que el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama. Y anda empujado de ella y viviendo donde no la hay. Lo que te quiero decir con esto es que el sentimiento de libertad es algo que está intrínseco en el ser humano. Sea negro, sea blanco, sea... Tú eres el mejor ejemplo de eso. Naciste bajo una dictadura atroz y eres un defensor acérrimo de la libertad. Y no viví en la libertad. Cuando yo nací, bueno, fíjese que yo nací el 10 de octubre del año 64. El año mío le pusieron año de la economía. Es decir, que todo es una bifurcación. Yo le digo que la libertad está segura. Cuando yo veo a esa dama de blanco marchar por las calles de Cuba, cuando veo a las muchachitas del movimiento Rosa Parks batidas en las calles luchando por la libertad, cuando veo a mis hermanos de la Alianza Democrática Oriental, mis hermanos del Partido por los Derechos Humanos afiliados a la Fundación Andrés Saharo, cuando veo ese aumento de esa presencia de jóvenes de la oposición, cuando veo a Sosa Fortuny pudriéndose en una cárcel por su dignidad, que no cede, yo digo la libertad de Cuba. 38 años en prisión, debemos hacer esa acotación. Armando Sosa Fortuny, que desembarcó en Cuba en octubre del año 60, del cual le fusilaron varios compañeros, estuvo 18 años en prisión, salió de prisión, regresó a Cuba en el año 92 y sigue preso, del 92 a la fecha. Ese es un hombre que lleva casi 40 años preso, un cubano ejemplar. Tuve el honor, la dicha, la oportunidad de compartir prisión política con Sosa Fortuny, la segunda prisión que cumple él.
Y verdaderamente hoy, después de haber salido de prisión, no puedo, yo digo que si en Cuba no sentí temor en denunciar la dictadura, y cuando regrese ahora lo voy a continuar haciendo, yo no puedo venir aquí y esconder mis criterios. Yo creo que Sosa Fortuny es víctima, primeramente, del régimen, de la dictadura que lo condena, que lo golpea, que lo apalea, que lo abandona, o sea, que lo mete en esas condiciones de enfermedad. Pero también es víctima de la insensibilidad de los medios de prensa internacionales que han callado sumisamente ante tu situación. Sosa Fortuny es cómplice de organizaciones internacionales que, por Sosa no haber apelado a métodos pacíficos, calla sobre esa situación. Sosa Fortuny es víctima del silencio cómplice e indiferencia de la jerarquía eclesiástica cubana, de un señor que se nombra, que se cree cardenal Jaime Ortega Lamino. Sosa Fortuny es víctima también del silencio de muchas personas que deben hacer algo por él. Yo creo que ahora se usa mucho el término de prisioneros de conciencia que concede Amnistía Internacional, y las personas que no caen bajo ese título muchas veces prácticamente son ignorados. Entonces eso le sirve en bandeja de plata al régimen para que reprima. Entonces, ¿qué sucede? Si se habla de conciencia, si se habla de decoro, yo creo que Armando Sosa Fortuny es un ejemplo de lo que es conciencia. Y Sosa Fortuny está a punto de morir, de dejar sus huesos en la prisión, ante la indiferencia, primeramente ante la tosudez del régimen, y después ante la indiferencia de muchos organismos y personas, instituciones que deben hacer por él. Mencionabas a Ortega Lamino y a la Iglesia Católica Cubana. ¿Cuál es el rol real que esa fuerza moral cumple en Cuba, y cuál es, en tu opinión, tomando como base las actuaciones presentes, puede cumplir en el futuro? Mira, primeramente decirte que la iglesia no es el cardenal. La iglesia es tú, soy yo, somos todos. La iglesia es el pueblo de Dios. Ahora, el gran crimen del cardenal, como titulé uno de mis escritos en mi blog, es que el cardenal y la jerarquía eclesiástica han sido insensibles, han faltado a su compromiso moral, cristiano, ético, para con la sociedad. Yo no sé hasta qué punto esté presionado ese cardenal. Yo no sé si está chantajeado, yo no sé si le han comprado su conciencia, yo no sé qué está sucediendo, pero algún día se sabrá cuánto comprometimiento y cuánto daño ha causado este señor. Yo creo que la iglesia debe ser más consecuente, debe acercarse más a su pueblo, a sus víctimas. Yo recuerdo cuando la visita de este señor, de Benedicto XVI, que trajo más problemas que por resultado. Es una persona, y disculpen que lo diga, es mi criterio, ¿no? Quisiera que se publicara así, porque es mi criterio. Así va a ser. Yo creo que la visita de Juan Pablo, de Benedicto XVI, a diferencia de Juan Pablo II, lo que ha traído más problemas y lo que ha dado más la represión. Y a mí me indignó cuando en la homilía, o en la misa allá en Santiago de Cuba, el obispo de Santiago de Cuba, se puso a hacer mención de una serie de personas, o de grupos de personas de la sociedad, que no podían estar presentes en la misa, porque cuestiones de enfermedad y demás, o de transporte. Sin embargo, le faltó el coraje para mencionar miles y miles de cubanos que nos tenían rodeados, nuestras casas sitiadas, que habían interrumpido nuestra comunicación telefónica para que ni pudiéramos ir allí a las misas, ni tan siquiera pudiéramos salir de nuestras casas o reportar los arrestos. Entonces, no vi ninguna postura digna de ninguno de estos. Algunas personas se contentaron con que este señor obispo le negó el saludo a Raúl. Sí, eso está bien, eso está digno. Pero basta, ¿por qué tenemos que estar conformándonos con soluciones a medias, con ambigüedades? Yo creo que la verdad es una sola, y la verdad debe decirse tal y como es. Benedicto XVI recibe a Fidel Castro, que ya no es jefe de Estado. Sin embargo, se negó a recibir a las damas de blanco, a Osvaldo Payá, a Dagoberto Valdés. Es decir, la visita de Benedicto XVI le dio al régimen lo que el régimen necesitaba. Le dio años y años más. Si el régimen iba a durar
5 años, con esta visita dura 25. Claro, gracias a nosotros, a la oposición, que vamos a tratar de acelerar. Pero eso significó el continuismo. Creo que Cuba, una de las inyecciones de fuerza más fuerte que ha recibido la tiranía, ha sido la visita lamentable de Benedicto XVI, que fue a Cuba. Realmente creo que hemos abordado, si no todos los temas, un número importante de temas, pero hay uno que por la institución de la que yo formo parte, para nosotros es fundamental. ¿Qué tú opinas del trabajo que se hace por recoger la historia? Porque podamos tener un acervo cultural fidedigno, real, en el cual las futuras generaciones puedan nutrirse para evitar, como bien decía Kundera, repetir los errores del pasado. Me refiero al trabajo que hacemos nosotros como Instituto de la Memoria Histórica y otras instituciones más similares en el destierro y dentro de Cuba también. Mira, Corso, tú nunca, y disculpa que trate de tú nunca vas a poder medir la magnitud de la importancia de ese trabajo de la memoria histórica. Y te voy a empezar respondiéndote con una anécdota, o sea, con una reflexión. Mira, a nosotros a veces nos duele. Muchos, incluso personas que están de una manera u otra en la oposición, no directamente, cómo es difícil nosotros convencer a una persona de que el Che Guevara es un asesino, de que el Che Guevara es una persona negativa. Porque nosotros hemos sido débiles en lo que el régimen ha sido fuerte. El pilar más fuerte de la dictadura ha sido la información, el adoctrinamiento. Entonces eso es lo que más a nosotros lo ha golpeado. Nosotros nos es difícil, por ejemplo, yo lamentaba cuando la situación de Mario Chane, que estaba en prisión. Los cubanos no conocían a Mario Chane, los cubanos no más conocían a Nelson Mandela. Entonces, este programa de la memoria histórica nos ha ayudado a nosotros a que el pueblo conozca quién fue Mascanosa, qué es el exilio, qué fueron los plantados, que existieron esas épocas, quién fue Perolí Boitel. Entonces, ya te digo, nunca ustedes, los que están enfrascados en este importante y noble proyecto, nunca podrán tener la magnitud de lo importante que es. Porque nosotros no, yo creo que el arma fundamental del totalitarismo es la información. La que manipula, la que tergiversa. Recuérdate que en Cuba hay un solo periódico, hay una sola radio, hay una sola emisora, es lo mismo todo. Entonces, si ellos están creando estado de opinión en un detalle sobre una situación determinada X, y nosotros no podemos contrarrestar eso, evidentemente perdemos esa batalla. Entonces, este trabajo que hacen ustedes es sumamente importante y nos va armando a nosotros de argumentos, de elementos, y va armando también, va concientizando una población que constantemente es adoctrinada. Yo creo que han habido muchos proyectos importantes, estados desde fuera de Cuba, pero creo que este proyecto rompe las expectativas. Creo que este proyecto, vaya, te digo, eso no, yo no te puedo explicarte acá porque eso no tiene, vaya, es como, me estás enseñando, es increíble, cosas que han pasado en los años. Yo tengo 48 años, yo nací en el 64, es decir, el proyecto de la memoria histórica me han enseñado, a veces me da hasta pena y me siento hasta conmovido, porque entonces me enseña cosas como que han pasado al lado de mi casa, por ejemplo, vivencias que he tenido yo, me han mostrado héroes que han muerto por mí, mi pueblo. Yo digo, caballero, pero ¿dónde estaba yo en el momento que Perolí Boitel estaba muriendo? Yo tenía, no sé, 12 años, o me tenía menos, 9 o 10 años, bien. Y esa hora estaba gritando yo primero por el comunismo, seremos como el Che. ¿Sí? Entonces, a mí se me educó, a mi generación se nos educó en otra mentalidad, se nos inculcó de valores falsos. Entonces, cada vez que veo un disco de la memoria histórica o leo un libro de memoria histórica, digo, caballero, a veces no sé si sentir vergüenza, sentir pena. Pero cuántas cosas, qué bella la historia de mi país, qué patriótica, que nunca se ha dejado de luchar. Porque a veces no, que los cubanos somos carneros, que son carneros que no hacen sí. Pero cuando tú ves estas historias que ustedes pueden plasmar y recoger, tú dices, no. La lucha, como uno de sus discos, que es los 50 años. Cuando tú ves el disco 50 años de lucha, tú dices, no. Ese fue un documental que hizo el amigo Luis Guardia, muy bueno. No forma parte de la colegiatura, aunque el Instituto de la Memoria Histórica prestó asistencia. Fue un documental muy efectivo, muy bueno. Entonces, bueno, yo pienso que lo que debe es
que sirvan estas palabras de aliento y que continúen de esa manera porque van bien y eso es lo que necesita Cuba. Información. No, en todos lados que llegaré lo diré, información, información, información. Más que recursos, porque se habla de recursos, ¿verdad? A la oposición no hace falta recursos, pero más información. Información, información, información. Esa es la palabra de hoy, como dice, ¿no? Bueno, nosotros estamos comprometidos como institución en hacerle llegar a ustedes la mayor cantidad de información posible. Así que, antes que todo, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, gracias al Instituto de Memoria Histórica y sigan de esa manera, que están escribiendo una página importante en la historia de Cuba. Yo creo que cuando se escriba el próximo libro, el verdadero libro de historia de Cuba, este instituto, la memoria histórica, tendrá un lugar muy importante, muy significativo. Muchas gracias. Dios lo bendiga siempre.